Bueno, continuamos con los fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Son fármacos de venta libre, por lo cual son de un uso amplio, elevado. El estudiante de medicina y los médicos debemos conocer en profundidad cada característica de estos medicamentos, de estos fármacos, por lo cual vamos a adjuntar a esta clase un fichero en donde las características de los fármacos que hemos visto en farmacología general lo vamos a hacer un repaso obligatorio, porque son fármacos que son de uso para todas las especialidades, por su amplia difusión, por sus formas farmacéuticas múltiples, por sus indicaciones clínicas y por sus reacciones adversas, por supuesto. Las interacciones son fundamentales, así que debemos conocerlos en profundidad. Autacoides quiere decir autos, propio, acos, remedio. Que son los autacoides? Son sustancias formadas por las células del organismo que reparan el daño. Estos autacoides son transmisores químicos que se transmiten, que surgen, que se acumulan en la inflamación, y entre ellos encontramos la histamina, los eicosanoides, los neurotransmisores, las hormonas locales, etc. Entonces, dentro de la farmacología de la inflamación, nosotros vamos a ver ahora seguido los antiinflamatorios que actúan sobre los eicosanoides en la cadena del ácido araquidónico, pero también vamos a ver histamina y algo de neurotransmisores. Esta es la cadena de la inflamación asociada al ácido araquidónico. Vamos a ver que a nivel de la membrana, nosotros los fosfolípidos con la fosfolipasa 2, vamos a ver que tenemos una reacción que termina en el ácido araquidónico, que nos da como dos vías, las lipoxinas y leucotrienos por un lado, y las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos por el otro. Todo esto es una cascada de la inflamación, en donde si uno interviene en esta cascada evitando su producción, nosotros podemos evitar la inflamación. Entonces, con esta cascada nos vamos a manejar para estudiar y entender los antiinflamatorios no esteroideos, y seguido de ellos los antiinflamatorios esteroideos que complementan el tratamiento de la inflamación. Aquí hay una clasificación simple que en realidad la he traído yo solamente para poder nombrar a los antiinflamatorios más comunes. Entre ellos tenemos los propiónicos, que están el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno y el flurbiprofeno. Los ácidos acéticos como el indometacina, el sulindac, el diclofenac, el ketorolac. Los oxicams como el piroxicam, el meloxicam, ahí dice proxicam, pero es piroxicam, perdón, ya lo vamos a corregir. Los fenamatos, que son el mefenalamato y el meclofenamato, y los coxibs, que son el etoricoxib y el celecoxib, entre otros. Aquí no está nombrado el paracetamol, la dipirona, y otros que son importantes, que están en el fichero que vamos a adjuntar. Las presentaciones de los antiinflamatorios no esteroideos, bueno, vamos a ver que tenemos comprimidos, grajeas, cápsulas, gotas, jarabes, comprimidos sublinguales, ampollas, geles, cremas, spray. O sea, son soluciones oftálmicas, o sea, son, como les he dicho al principio, de formas farmacéuticas múltiples, por lo cual son de accesos múltiples y de utilización excesiva. Sus aplicaciones clínicas, bueno, hemos dicho dolor leve, moderado. Sí se utilizan en el dolor severo e intenso, pero siempre asociados. ¿Por qué? Porque para el dolor intenso requeriríamos dosis muy elevadas, y por lo cual obtendríamos con estos antiinflamatorios no esteroideos intoxicaciones y reacciones adversas no esperadas. Se utilizan entonces en el dolor moderado, leve o moderado, en las cefaleas, en las mialgias, artralgias, fiebre, artritis, dismenorrea, tendinitis, dolor agudo en adultos en general, en los postoperatorios, en los dolores cólicos. ¿Qué quiere decir? A todo esto nosotros tenemos un dolor
somático y visceral. Si se acuerdan, cuando veíamos en el primer video la clasificación, los tipos de dolor, vemos que estos antiinflamatorios no esteroideos son más para los dolores somáticos nociceptivos que para los dolores neuropáticos. Se pueden administrar por todas las vías, tanto oral, sublingual como parenterales, y se puede hacer en bolo o en goteo continuo cuando uno elige la vía parenteral. ¿Qué consideraciones especiales tenemos que tener? Cuando tenemos pacientes con gastropatía, o sea, con gastritis, úlcera gástrica, nosotros tenemos que indicar antiinflamatorios que tengan mayor selectividad por la COX-2. Si ustedes recuerdan que la COX-1 y la COX-2 son enzimas ciclooxigenasas que intervienen en la producción, en la conversión de ácido araquidónico. Si nosotros inhibimos esas enzimas, lo que conseguimos es evitar que el ácido araquidónico cumpla con su inflamación. Entonces, si la COX-1 era constitutiva, o sea, era protectora gástrica, protectora renal, en cambio la COX-2 era facultativa, que aparecía cuando teníamos la inflamación. Por lo cual, si nosotros tenemos pacientes con gastritis o gastropatía en general, siempre tenemos que elegir analgésicos o antiinflamatorios que no tengan, que no provoquen una disminución de la COX-1, por lo cual no provoquen una disminución de la protección gástrica, como el meloxicam, el etoricoxib, o sea, los coxib, el meloxicam, y podemos usar, por ejemplo, un paracetamol. Otra consideración clínica que tenemos que tener son los pacientes con alergia a la dipirona. Podemos usar paracetamol o ibuprofeno. Los pacientes con alergia al diclofenac tenemos que evitar todos los de su mismo grupo. Los pacientes con insuficiencia renal, que pasa lo mismo que con la gastropatía, tenemos que evaluar no solamente un fármaco que no inhiba la COX-1, sino que además que se ajuste la dosis a al clearance renal, a la filtración glomerular. El paciente anticoagulado tenemos que considerar clínicamente cuál es el mejor uso. ¿Por qué? Porque todos hacen interacción aumentando la concentración del acenocumarol, por ejemplo, y corriendo riesgo de hemorragias, o disminuyendo su concentración y provocando la trombosis, por lo cual los antiinflamatorios no esteroideos estarían contraindicados en el paciente anticoagulado. Pero ¿cómo calmar el dolor? Bueno, podemos utilizar solo el paracetamol en estos casos, o utilizar otros, pero disminuyendo la dosis o aumentando la dosis según la interacción que tengamos. Los pacientes con diátesis hemorrágica tenemos que evitar los antiinflamatorios que promuevan la antiagregación plaquetaria. Nosotros cuando estudiamos fármaco general, veíamos que hay antiinflamatorios como la aspirina o el ibuprofeno que tienen una actividad de antiagregación plaquetaria. Entonces, no podemos dar, si un paciente está con tendencia a la hemorragia digestiva, no podemos dar aspirina o ácido acetil salicílico, o lo tenemos que suspender. Y como ustedes han visto, no sé si es de conocimiento público, pero no tenemos que dar el ibuprofeno en el dengue porque también provoca una trombocitopenia, y esa trombocitopenia, si encima agregamos una actividad de antiagregación plaquetaria, vamos a tener y empeorar el dengue hemorrágico. Otra consideración que tenemos que tener son pacientes con insuficiencia hepática o hepatitis. Ahí debemos evitar el paracetamol porque tiene hepatotoxicidad, y el antídoto para la hepatitis por paracetamol es la N-acetilcisteína, que es el famoso ACEMUC. No quiero dar marcas, pero bueno, es muy conocido y tenemos que tenerlo en cuenta. Estas consideraciones especiales pueden haber múltiples, miles más, pero estas creo que son las más comunes, y que si surgen más o si surge alguna duda, lo tenemos que rever junto con las interacciones, las vidas medias, y conocer bien qué tipo de antiinflamatorio estamos por prescribir. ¿Cuáles son las combinaciones que nosotros podemos hacer? Los antiinflamatorios se pueden combinar entre ellos. Por ejemplo, aquí les he puesto diclofenac con paracetamol o ibuprofeno con paracetamol, o con otros analgésicos. Lo podemos combinar con codeína, lo podemos combinar con oxicodona, con antineurálgicos, con miorrelajantes como el Pridinol,
con corticoides como la betametasona, con vitaminas como el complejo B para las neuralgias. O sea, el antiinflamatorio es un medicamento, un fármaco muy noble que se puede combinar para hacer sinergia y mejorar con menor dosis obtener un resultado mejor para los dolores moderados o severos o dolores de tipo neuropático cuando tenemos asociados a vitamina B12 y a los corticoides. Bueno, todas las dudas y todo lo que queda por decir de antiinflamatorios no esteroideos están en el fichero, los invito a consultar. Vamos a hacer una breve aclaración sobre los antiinflamatorios esteroideos, que son los glucocorticoides. Los corticoides lo que hacen es intervenir en la cadena del ácido araquidónico, pero inhibiendo la fosfolipasa A, que es la que convierte los lípidos de membrana en la cadena, en pieza. Entonces, la COX-1 y COX-2 están un poco más abajo de la cadena, pero la fosfolipasa A está justo cuando los lípidos de membrana inician la cadena. Inducen secreción de lipocortinas, anexinas y refuerzan los mecanismos inflamatorios endógenos. Los más utilizados son por vías múltiples: la betametasona, el cortisol, la cortisona, el deflazacort, la dexametasona, prednisona, prednisolona, triamcinolona e hidrocortisona. Y los de uso tópico o inhalatorio vamos a tener beclometasona, budesonida, clobetasol, desonida, diflucortalona, fluorcinolona, mometasona y fluticasona. Por supuesto que esto es una lista de glucocorticoides que nosotros podemos usar de manera tópica o sistémica, pero que tienen múltiples aplicaciones clínicas. Solo los nombro para que ustedes se vayan interiorizando. Por supuesto que para el dolor y la inflamación en sí, todos sirven, pero uno va eligiendo cuál utilizar. Por ejemplo, la betametasona tiene una fórmula intramuscular de acción rápida y en lo agudo, y una fórmula intramuscular de depósito, que eso cuando uno tiene, por ejemplo, un problema, un trastorno articular de ligamentos o algo que estén inflamados y que esté en reposo o que necesite una antiinflamación prolongada, se utilizan estos corticoides de depósito para mejorar el movimiento, el dolor, la recuperación, y no es lo mismo que la dexametasona, que dura solamente 36 horas. Entonces, la prednisolona se hace en casos de goteos continuos en terapia intensiva. La prednisona se da por vía oral. Entonces hay diferentes formas de elegir los glucocorticoides para la inflamación. Eso lo van a ir viendo en la práctica clínica. Es casi imposible transmitirles todo lo que se espera de ellos. Bueno, las aplicaciones clínicas son múltiples: procesos inflamatorios agudos como traumatismos y broncoespasmos, o procesos crónicos como las enfermedades autoinmunes y degenerativas. Yo aquí les he puesto en los procesos agudos un esguince, y en los procesos crónicos artritis, en los que utilizamos con mucha frecuencia los corticoides. Sus efectos adversos: supresión corticoidea, síndrome de Cushing, alteraciones en la inmunidad, diabetes, hipertensión secundarias, miopatía, osteoporosis, gastropatía, hipocalemia, etc.